Bien, os invito a que abráis la Biblia en el capítulo 6 de Lucas. Como sabéis, vimos hace tiempo esa escena en la que el Señor escogía a sus 12 apóstoles, y a partir de ahí estamos viendo poco a poco cada uno, algo de cada uno de esos hombres, de esos apóstoles que el Señor eligió, y estamos aprendiendo de cada uno de ellos. Así que vamos a seguir hoy con eso en esta mañana. Volvemos a leer el capítulo 6, los versículos del 12 al 16 de Lucas. Dice que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Vivimos en unos tiempos, en los tiempos de, podemos decirlo así, de las personas súper preparadas, muy preparadas, más preparadas que nunca. Tiempos en los que se valora a las personas por su currículum o por su estadística, por los números, los resultados de esas personas. Todo está medido, todo está controlado de antemano. Por ejemplo, y sabéis que utilizo mucho el ejemplo del deporte, será porque me gusta, cuando un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto va a fichar a un jugador, lo primero que estudian son sus estadísticas, las estadísticas de ese jugador. Cuántos goles ha marcado, los minutos que ha jugado otros años, las canastas que mete, las faltas que le hacen, las pérdidas de balón que tiene, las recuperaciones, los porcentajes de acierto, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo de datos que observan en cada jugador. Luego a lo mejor ese jugador incluso hasta juega bien y juega bonito, pero tiene unos números estupendos. En el trabajo o en los trabajos pasa igual. Las empresas o los portales de empleo que ayudan a buscar empleo hacen preselecciones de candidatos de una forma, creo que muchas veces un tanto fría, pero lo hacen basándose en estadísticas y en valores sin llegar a conocer previamente a los candidatos. Es decir, diseñan un perfil determinado en el cual la gente encaja o no encaja, como digo, muchas veces sin conocer ni siquiera a la persona. Así que a la hora de elegir a una persona o a un candidato hoy en día, como decía antes, todo está muy estudiado, todo está muy calculado. Lo que pretenden es no equivocarse a la hora de elegir a la persona, elegir el adecuado. Como decía al principio, llevamos tiempo viendo este pasaje en el que Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Y creo que una de las cosas que ya debemos tener claro, los que llevamos tiempo escuchándolo, los que nos visitáis, a lo mejor no estáis en todo el contexto, lo siento, pero los que llevamos tiempo viendo esto, quiero que tenemos ya claro, y por lo que hemos visto también en los anteriores apóstoles que hemos tratado, como Pedro, Juan y Jacobo, no, Pedro, Andrés y Jacobo, perdón, es que probablemente, si tuviésemos nosotros que elegir a estos apóstoles por sus cualidades, según los niveles de exigencia, si tuviésemos un departamento de recursos humanos nosotros, ninguno de esos apóstoles daría el perfil adecuado. Seguramente todo lo contrario, ni siquiera pasarían la primera fase de selección, a lo mejor ni llegaban a lo que se llama la entrevista personal. Pero como hemos estado viendo también, la forma de actuar de Dios, la forma de actuar de nuestro Señor a la hora de escoger y de elegir personas para su servicio y para su propósito, para su obra, no tiene nada que ver con los métodos de selección y con los estándares humanos del hombre. Dios no escoge haciendo una selección de currículum, o Dios no escoge haciendo un estudio de mercado. No escoge a personas que por sus altas cualificaciones puedan pensar que hacen las cosas por sus propios méritos. Dios en todo momento hace las cosas para que su poder, el suyo, sea mostrado y para que la gloria sea exclusivamente para Él y no para los hombres. Por ejemplo, y lo vais a ver muy fácil,
Os pregunto, me preguntaba, nos podemos preguntar, ¿escogió Dios acaso a Israel como su pueblo, ese pueblo escogido, porque era la mayor potencia de aquella época? Mirad lo que le dice Moisés al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Te ha escogido sobre todos los pueblos, a ti Israel. Pero fijaros lo que dice el versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. No erais los más grandes. No os escogió por eso, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, especialmente a Abraham, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. No escogió Dios a Israel porque era el mejor pueblo para escoger. Al revés, sabemos que era probablemente el peor. Escogió Dios a Moisés por sus grandes dotes para hablar y para dirigir al pueblo. Lo escogió porque era un gran líder súper preparado. Había sido príncipe de Egipto, sí, pero lo escogió Dios por ser el hombre mejor preparado para dirigir su pueblo. Éxodo 4, versículo del 10 al 12. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, tartamudo diríamos nosotros. Y al Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿A quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que ha de hablar. Israel, Moisés. Pero ni siquiera Pablo, el apóstol Pablo, quizá el instrumento más usado por el Señor para la extensión del Evangelio, ni siquiera Pablo fue elegido por sus cualidades humanas, sus capacidades humanas. Miremos el currículum de Saulo de Tarso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice allí Pablo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora dice su currículum, porque yo era el más preparado, yo era el que mejor lo hacía, yo era el que más años esto. No, fijaros. Versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Ese era su currículum. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Es más, incluso 2 versículos más adelante, en el 15, Pablo se reconoce como el primero de los pecadores. El primero de los pecadores, blasfemo, perseguidor, agresor. Menudo currículum tenía Pablo. Fijaros en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Allí vemos la opinión que tenía sobre Pablo, sobre todos sus detractores, pero lo que la gente opinaba de Pablo. Como digo, 2 Corintios 10, 10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, las cartas de Pablo. Pero fijaros, pero la presencia física, es decir, su aspecto, lo que vemos de él, es poco impresionante, vamos, poco más que feo, difícil de mirar, como diríamos nosotros. Y la manera de hablar, menospreciable. De nuevo, como diríamos nosotros, no tenía gracia ninguna, muchacho. Ese era el currículum del gran apóstol Pablo. Y es en este contexto, fijaros, de rechazo, en este contexto en el que Pablo entiende su debilidad, que el apóstol puede entender que toda la gloria en su servicio era del Señor y para el Señor, no suya. Y que todo lo que pudo hacer, y sabemos que Pablo hizo muchísimo, fue por el poder del Señor, no por su fuerza, no por su mérito,
Por eso Pablo escribe un poquito más adelante en 2 de Corintios 12:9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, o bástate mi gracia, dice la Reina Valera, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo necesita la gracia de Dios. Ninguna de tus cualidades, Pablo, ni Moisés, ni ninguno de nosotros. Y este es el proceder de Dios. Esta es la manera en la que Dios actúa a lo largo de la historia para elegir y llamar a sus hijos para salvación y para su servicio. De nuevo leemos al apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, 26 al 29, donde dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, para que nadie eleve su autoestima, así porque así. Todo es de Dios y para Dios. Así que al igual que todos los creyentes, estos 12 apóstoles no fueron elegidos por el Señor debido a alguna gran cualidad espiritual que ellos tuvieran, eran superiores o que fuesen superiores a cualquiera de cualquier hombre, no. Eran hombres normales, comunes, con trabajos normales y con defectos, como tenemos todas las personas. Y la única explicación, por tanto, del impactante ministerio, de la gran obra que desarrollaron estos hombres, reside únicamente en el poder, tanto del Evangelio que predicaron, como en el poder del Dios soberano que los llamó y que los mandó o encomendó a ser precisamente apóstoles. De nuevo vemos que Dios elige, fijaros, y esto es precioso, elige poner el tesoro de la verdad del glorioso Evangelio en simples vasos de barro, para que así toda la gloria sea de Él y para Él y solamente para Él. 2 de Corintios 2:4 y 2:4-7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y con todo esto en mente, vamos a seguir viendo otro de los apóstoles de la lista, el cuarto en esta lista. Vamos a ver a otro de esos grandes vasos de barro, como fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, un apóstol cuyo ministerio y cuyo compromiso estuvieron marcados por dos aspectos fundamentales. Toda su enseñanza, todo su escrito, marcados por dos aspectos fundamentales: la verdad y el amor. La verdad y el amor. Haciendo un poco de recordatorio y sobre todo para los que no habéis podido estar en días anteriores, recordemos que Juan era hermano de Jacobo y que se dedicaba también a la pesca con Jacobo, también con Pedro y con Andrés. Juan y Jacobo eran hermanos, como digo, eran hijos de Zebedeo. Se supone que su madre era Salomé, y si os acordáis, el último día también lo decíamos, esta Salomé era hermana de María, por lo que Juan y Jacobo eran primos, casi seguro, de Jesús. Juan estaba también en el grupo de los 4 apóstoles más cercanos del Señor. Recordad, dividíamos esta lista de 12 apóstoles, se divide en 3 grupos de 4, los 4 primeros los más cercanos, luego los otros 4 y los otros 4, y así hacían los 12. Juan está en ese primer grupo. Estuvo en la transfiguración, estuvo en el huerto de Getsemaní junto a Pedro y junto a Jacobo. Y es más, en el Evangelio de Juan se hace referencia a él mismo como el discípulo que Jesús amaba, lo cual sugiere la cercanía y la confianza que existía entre Jesús y Juan. Pero como veíamos también el día anterior,
Cuando hablábamos de Andrés y de Jacobo, recordaremos también un poco de esto. Juan, junto con Andrés, eran seguidores de Juan el Bautista. Fueron los primeros entre todos los futuros apóstoles que vieron a Jesús o que conocieron a Jesús. Y como su hermano Jacobo, recordemos, tenía una fuerte personalidad y un fuerte carácter, a la vez que eran impetuosos y volátiles. Y recordad que eso hizo que el Señor los llamase de una manera, Boanerges, eran los hijos del trueno, ¿os acordáis? Juan y Jacobo, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Ambos tenían entonces los mismos defectos, como veíamos el día anterior, los mismos defectos que su hermano Jacobo. ¿Os acordáis que quisieron mandar fuego desde el cielo sobre los samaritanos que rechazaron a Jesús? Tenían un fuerte carácter. También quisieron aprovechar su situación familiar para obtener una posición de privilegio en el reino de los cielos. Utilizaron a su madre, a Salomé, la tía de Jesús, para decirle: oye, ponme a esto a un lado tuyo en el reino de los cielos. Así que Juan, de nuevo, como el resto de los apóstoles, vemos que no era un hombre perfecto. Juan necesitó igualmente que el resto de los apóstoles, necesitó ser moldeado, necesitó ser conformado e instruido por más de 2 años junto al Maestro para convertirse en el vaso que Dios quería que fuera. Y estos 2 años de discipulado y de vida junto a Jesús le sirvieron a Juan para aprender y para entender que ese celo que él tenía por la verdad, ese deseo de mandar fuego al que no hacía las cosas bien, necesitaba transformarlo, necesitaba sobre todo equilibrarlo con una cosa que se llama amor. Necesitaba equilibrar la verdad con el amor. La enseñanza y las correcciones del Señor durante más de 2 años de discipulado hicieron que estos 2 aspectos, la verdad y el amor, sean, como decía antes, la característica principal del ministerio del apóstol Juan. Evidentemente este equilibrio es difícil de conseguir, no es nada fácil. De hecho, siempre ha habido un problema con este asunto, la verdad y el amor. Con demasiada facilidad pasamos de un extremo a otro. Por un lado, hay quien, excusándose en estar y tener la verdad, vive muchas veces en un frío y orgulloso legalismo. Mientras que por otro lado, los que lo basan y lo centran todo en el amor, terminan viviendo en un sentimentalismo superficial, que por desgracia incluso le hace llegar a tolerar el error, incluso el pecado. No pasa nada. Si Dios nos quiere a todos por igual. Sin embargo, tanto la verdad como el amor son esenciales, pero que aparte de esenciales son inseparables para Dios y en el reino de Dios. Pablo se lo dice, o se lo deja ver a los Efesios en su carta en el capítulo 4, versículos del 11 al 15. Dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace falta la verdad, hace falta la edificación, hace falta la verdad. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia del hombre, por las artimañas engañosas del error. Hace falta la verdad. Pero sigue diciendo Pablo en el versículo 15, pero ¿cómo hay que entregar esa verdad? ¿Cómo hay que vivir esa verdad? Dice, sino que hablando la verdad, ¿cómo? En amor. Hablando la verdad en amor. Y entonces crezcamos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que para Pablo está claro, la madurez espiritual que aquí está describiendo a los efesios consiste en seguir, en vivir, en hablar la verdad en amor. Es decir, un creyente maduro debe estar cimentado por un lado en la sana doctrina, claro que sí, imprescindible, pero a la misma vez debe manifestar el fruto del Espíritu a través del amor. Separados no sirven ni uno ni otro. Y Juan decimos que tenía un ministerio comprometido con la verdad. Y ese compromiso de Juan con la verdad es una evidencia a lo largo de su escrito. De hecho, fijaros, si hacemos el ejercicio de contar, tanto en su evangelio como en sus cartas, contar palabras, pues encontramos que Juan usa hasta 46 veces la palabra verdad. Yo no lo he hecho, lo he leído. Para Juan, la auténtica verdad divina estaba directamente encarnada en una cosa, en la persona del Señor Jesucristo. Fijaros, la verdad es Cristo. Por eso la verdad es intocable. Por eso la verdad no puede tener, ahora lo diremos, medias tintas. Porque hablar de la verdad es hablar de Cristo. Transformar, tergiversar la verdad es tergiversar a Cristo. Lo entendemos, la importancia de la verdad. La Iglesia es columna y sostén de la verdad, no por capricho. Fijaros en Juan capítulo 1, versículo 4, escribió el apóstol Juan que el Verbo, es decir, que Cristo está lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la verdad. Y la profunda preocupación de Juan por la verdad hizo de él un escritor y expositor que, como he dicho antes, decía las cosas sin medias tintas, como diríamos nosotros. Juan llamaba a lo blanco blanco y a lo negro negro. Juan no jugaba con los grises. No había cosas grises. Hay quien dice, bueno, es que la Biblia es clara en esto, es clara en lo otro, pero esto es gris. No, hay blanco y hay negro. No hay grises. Dios no lleva a nadie a la confusión. Dios no engaña a nadie. Dios no escribe las cosas en su palabra para que te equivoques. O es blanco o es negro. Yo me puedo equivocar al interpretar algo, eso sí. Pero Dios nunca. Lo entendemos. Por ejemplo, Juan dejó claro que las personas o andan en la luz o andan en la oscuridad. Juan 12:35, y estas son palabras directamente de Jesús. Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Y primera de Juan 1, versículos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan es claro con la verdad. Juan también fue claro al decir que las personas o son de Dios o son del mundo. Ya lo he dicho alguna vez. Hermanos, en la iglesia no hay, lo siento, simpatizantes. Yo lo he escuchado eso desde niño. Estos son simpatizantes de la iglesia. Vienen de vez en cuando. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres su hijo o no eres su hijo. No hay medias tintas. Dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay grises. Como digo, no hay término medio para Juan, no hay término medio con la verdad. Los que hacen el bien son de Dios, pero los que hacen el mal
dice la palabra de Dios que no han visto ni siquiera a Dios. Tercera de Juan, versículo 11, solo hay un capítulo. Allí le escribe a Gallo, Juan, y le dice: amado Gallo, no imiten lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No hay término medio. La defensa de Juan de la verdad le llevó a advertir también sobre la presencia de falsos maestros que tuercen y que pervierten la verdad. Pervierten a Cristo. Lo hemos dicho, la verdad es Cristo. No podemos jugar con eso. Fijaros, para Juan, los falsos maestros no eran eso, no eran personas que se equivocaban, pobrecillos que se equivocan. Eran anticristos. Esto es muy serio, hermano. Anticristos que surgen de dentro de la iglesia y que dividen la iglesia. Primera de Juan 2, versículos 18 y 19. Hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Fijaros, versículo 19, salieron de nosotros. Samuel nos hablaba hace poco de esa cizaña que está entre nosotros. Ahí la tenéis. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Dividen la iglesia. Los falsos maestros, mirad, de forma indirecta y de forma encubierta, evidentemente nadie va a venir aquí a contarnos que Cristo no es Dios y que Cristo no es suficiente, porque si nos lo dicen así nos damos cuenta, ¿no? Pero de forma encubierta y de forma indirecta niegan la total deidad, soberanía y autoridad de Cristo. Por ejemplo, cuando añaden al Evangelio métodos, conocimiento y filosofía humana. Vamos a hacer esto de esta forma así tan espectacular que es. Mira, Dios no necesita, por ejemplo, de la psicología para cambiar tu corazón y para que te arrepientas de tu pecado. Porque tu corazón lo cambia y lo transforma el dedo del Espíritu Santo que toca tu corazón. ¿Hace falta algo que pueda hacer el hombre? No. Dice Primera de Juan, capítulo 2, otra vez, versículos 21 y 23, o al 23. No es escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega que Jesús es el Cristo. Y como decimos, cualquier cosa que haga o que diga que necesita algo más que Cristo, están negando ya que Cristo es Dios. ¿Lo entendéis? Es serio. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de estos peligros. Esto pasaba en la iglesia del primer siglo, pero esto ocurre también hoy en día. Como dice Juan en su primera carta, estos falsos maestros existen y siguen engañando a las personas. Primera de Juan 2:26, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y luego primera de Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo, que nadie os engañe. Así que hermanos, debemos tener cuidado, mucho cuidado, porque no todo lo que vemos, no todo lo que oímos, no todo lo que leemos, aunque digan que es cristiano, aunque le pongan la etiqueta de evangélico, no todo viene de Dios. Tenemos que examinar lo que cae en nuestras manos. Tenemos que examinar lo que cae en nuestros oídos
o lo que vemos en nuestras pantallas de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos. Y el tamiz, el crisol que debemos utilizar para comparar si lo que escuchamos o leemos es correcto, no puede ser otro que la única fuente de verdad. Y la fuente de verdad única es la palabra de Dios. No lo que yo piense, no lo que a mí me han contado de toda la vida. Todos tenemos nuestra mochila, como se dice, de lo que creo, de lo que pienso, de lo que puede ser mejor, de lo que toda la vida se ha hecho. No, este es el tamiz. Tiene que filtrarse por aquí. ¿Y cómo se filtra eso? Pues sigamos el ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de lo que hacían unos hermanos en un pueblo que se llamaba Berea. Estos de Berea, mirad, comparaban lo que hasta el mismísimo Pablo les enseñaba. Lo comparaban con las Escrituras para ver si lo que el mismísimo Pablo les decía. No era uno que venía por ahí, hasta el mismísimo Pablo. ¿Será verdad lo que está diciendo? Vamos a ver si concuerdan. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra, se sentaron a escucharla con solicitud. Pero fijaros, no se tragaron lo que le contaron así de primera, perdonadme la expresión, sino que mirad lo que siguieron haciendo, escudriñando diariamente la Escritura para ver si estas cosas eran así. Y era el apóstol Pablo, ¿no? Que no era yo, que puedo decir cualquier cosa. Versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Fijaros, esto es precioso. El resultado de comprobar la verdad que hicieron estos de Berea fue precioso. ¿Cuál fue el resultado de escudriñar la palabra cada día, diariamente, para ver si lo que les predicaban era verdad? Lo dice el versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron. No por nada espectacular, no porque Pablo hiciese allí cualquier cosa espectacular, sino porque comprobaron que lo que se les predicaba era la palabra de Dios fiel. Y eso llevó a la gente a creer. Qué sencillo. Hermano, es la predicación y es la enseñanza de la verdad el medio que Dios utiliza para que las personas crean. Lo decíamos el jueves, basta con el oír. No hay que adornar, enseñar la verdad. Por tanto, el cuidado de la verdad tiene que ser algo básico, esencial para todo creyente y evidentemente para la Iglesia. Los falsos maestros y la falsa enseñanza salen de dentro de la Iglesia, como hemos leído. Pero fijaros, eso no quiere decir que tengamos que convivir con ellos. Sabemos que existen, sabemos que hay cizaña, claro que sí. Pero eso no quiere decir que tengamos que convivir continuamente con eso. Mirad lo que dice Juan al respecto. Segunda de Juan, capítulo 8. Perdón, capítulo 1, solo hay un capítulo en segunda de Juan. Versículos 8 al 11. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantemente recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo, lo hemos leído antes. Pero sigue diciendo el versículo 10. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en la palabra de Dios. Luego esto lo dice el Señor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿qué dice? Bueno, dale una palmadita, pobrecito, está equivocado. ¿Qué dice? No lo recibáis en casa.
no lo recibáis en casa. Es duro. Pero es que sigue diciendo, ni lo saludéis. Vamos, si lo encontréis en el Mercadona, ni lo saludéis. ¿Por qué? Versículo 11. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Le estás dando el visto bueno, te estás haciendo igual que él. Mira, no me puedo juntar contigo. Lo siento. Que lo dice el apóstol Juan, no lo digo yo. Así que, hermanos, mantengamos un compromiso firme con la verdad, siguiendo el ejemplo, el llamado que vemos en Juan también, lo hemos visto en Pablo. Pero Juan también tenía, como hemos dicho, un equilibrio entre la verdad y el amor, y tenía un compromiso con el amor. Al igual que Juan, nadie estuvo también tan comprometido con la verdad como el apóstol Pablo. Pero a la misma vez, el mismo apóstol Pablo también entendió que la defensa de la verdad tiene poco valor si no va acompañada de amor. De hecho, todos conocemos casi de memoria el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Los versículos del 1 al 3 dicen: si yo hablara en lengua humana y angélica, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Cómo era conocido Juan? Hagamos memoria. El hijo del trueno. El hijo del trueno. Juan, en su defensa de la verdad, recordamos, pidió que descendiese fuego sobre aquellos samaritanos que rechazaron a Jesús cuando se estaban aproximando a Jerusalén. Y el Señor tuvo que reprender a los apóstoles, y especialmente a Juan y a su hermano Jacobo, por querer tener también un puesto principal en el reino de los cielos, lo hemos dicho antes. Marcos 9, y poner el dedo ahora en Marcos 9, que vamos a estar un rato allí. Marcos 9, 35 y 37, sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Y cómo seréis el servidor de todos? Versículo 36. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió, al Padre. El celo de Juan hacía necesario la continua corrección por parte de Jesús. Pero fijaros, después de esta enseñanza preciosa de Jesús con el ejemplo de este niño, de cómo había que practicar el amor, Juan vuelve a mostrar su celo equivocado y denuncia ante el Señor a un hombre que expulsaba demonios, y su delito era que no era del grupo principal que estaba allí siguiendo en aquel momento a Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 38, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. No era de nuestro grupo cercano. Juan estaba siendo intolerante hacia aquellos que no eran expresamente de su grupo. Y el Señor tiene que de nuevo corregir y enseñar a Juan y al resto de los discípulos. Y fijaros, esta corrección del Señor a Juan le hace entender la necesidad del equilibrio entre la verdad y el amor. Sigue diciendo el versículo 39 de Marcos 9. Jesús dijo, ante la acusación de Juan: no se lo impidáis. ¿Por qué no hay que impedirse? Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Si está sacando un diablo
un demonio dentro de alguien en mi nombre y sale, es porque yo he querido. Está enseñando el Señor. Pues el que no está contra nosotros, dice el versículo 40, por nosotros está. Fijaros, Juan, el hijo del trueno, se caracterizaba por su valor, su pasión, su fuerte compromiso con la verdad. Y estas son cualidades necesarias y vitales para la extensión del reino de Dios, claro que sí. Pero el celo de Juan por la verdad había sido deficiente en amor y compasión hacia los demás. Que les caiga fuego. Ponme a mí el primero. Dile a este que no haga eso. En tu nombre. Como decíamos al principio, si el amor sin verdad es un sentimentalismo superficial, la verdad sin amor es un frío y orgulloso legalismo. No pueden ir separados. Y esta escena de Juan acusando a esta persona que echaba fuera demonios y la posterior corrección de Jesús diciéndole: el que no está contra nosotros, por nosotros está, hicieron entender al apóstol la necesidad de un correcto y apropiado equilibrio entre la verdad y el amor. Mirad, sin vacilar, sin disminuir su compromiso con la verdad, Juan aprendió la importancia de defender y enseñar esa verdad en y con amor, como decía Pablo. Hasta el punto, Juan entendió esa importancia de ese equilibrio, que pasó a ser del hijo del trueno a ser conocido como el apóstol del amor. Decíamos que Juan usó la palabra verdad 46 veces en su escrito. Pues Juan usó la palabra amor más de 100 veces en su escrito, más del doble. Juan escribió claramente que Dios es amor, primera de Juan 4:8, la primera canción que aprendemos de niños casi en la escuela dominical. Juan escribió que el amor de Dios es universal, Juan 3:16. Y Juan escribió que la mayor muestra de amor que el mundo puede experimentar es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en Él. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, fijaros, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. No hay mayor muestra de amor. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también, dice allí el Señor, yo he amado, permaneced en mi amor. Sigue escribiendo Juan en 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y como consecuencia de eso envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Y fijaros, como consecuencia de este amor de Dios manifestado hacia su Hijo, nosotros, los que somos su Hijo, dice también Juan que tenemos que mostrar ese amor entre nosotros. Primera de Juan 4:11. Amado, si Dios así nos amó. Lo leo otra vez: como Dios nos amó. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos uno a otro. Hermanos, pidamos a Dios que, como hizo con este Juan, que Él
moldee nuestras vidas. Que seamos ese barro inútil, pero que en manos del alfarero podamos ser transformados como fue transformado Juan, como fue convertido en un vaso de barro comprometido y defensor de la verdad, pero haciéndolo siempre con el mismo amor con el que Jesús se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero equilibrio, la verdad en amor. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te agradecemos de nuevo, otra vez más, cada vez que abrimos tu palabra. Señor, y encontramos estas verdades, Señor, que nos llenan, Señor, de gozo, de alegría, también de compromiso, de reverencia y de temor delante de ti, Señor. Señor, entendemos que tenemos esta gran responsabilidad como iglesia, como cuerpo tuyo, de ser baluarte, sostén de tu verdad, de tu nombre. No hay otro nombre dado sobre la tierra que el tuyo, Señor. No hay nadie como tú, no hay nada que se pueda acercar a ti, Señor Jesús. Señor, pero te rogamos también que nos ayude a entender ese amor tan grande que tú has tenido hacia nosotros, que siendo hombres y mujeres pecadores indignos, muertos por nuestros delitos y pecados, Señor, a pesar de eso tú te entregaste por amor en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado, Señor. Y te rogamos y te pedimos que nos ayude, Señor, a mostrar, a vivir, a hablar ese amor entre nosotros, Señor. Necesitamos que quites de nosotros todo lo que es todo. Que quites de nosotros, Señor, todo nuestro orgullo, Señor, todo lo que hay en nosotros que estorbe. Algunos tenemos evidentemente más que otros, Señor. Señor, ayúdanos a amarnos como tú nos amaste a nosotros. Señor, y sigue tú con ese amor tan grande, indescriptible, trayendo salvación a personas. Señor, que el dedo de tu Espíritu Santo toque el corazón de personas para que pasen de muerte a vida cada día. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.